Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy, y a petición de Endorzone Gaming, por cierto, si os gusta ver partidas online, haríais muy bien en pasaros por su canal. Yo soy muy fan de ciertos videojuegos y muchos de los que él juega me encanta seguirlos. Quizás porque soy tan malo que prefiero ver que el hecho de jugar y sentirme humillado continuamente por internet. Bueno, en el vídeo de hoy, Endorzone Gaming, y no solo él, sino otras personas por otras redes sociales, me ha preguntado cómo hacer para que el audio salga en condiciones en los vídeos de YouTube. Y bueno, como hay muchos micrófonos, que la señal es débil, etcétera, pues muchas veces hay que tirar de programas para maquillar este sonido o para amplificarlo, limpiarle ruido, etcétera, etcétera. Entonces voy a hablar un poquito de todo esto, de cuál es mi experiencia, qué es lo que utilizo yo y como cuánto me cuesta o me ha costado. Para que os hagáis la idea de que no es caro sonar un poquito mejor en YouTube. Tampoco os digo que yo tenga un sonidazo increíble en los vídeos, pero bueno, teniendo en cuenta lo que cuestan los medios que utilizo, no está tan mal la cosa. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, como veis, no sé si se ve porque la camiseta es negra, pero ahora lo que yo utilizo es un micro de solapa, como los que utilizan en los noticiarios de televisión. Este micro de solapa es un Shure y os dejo un enlace en la descripción para que podáis adquirirlo si os interesara. La verdad es que tiene un sonido bastante decente para lo que cuesta y yo lo que hago directamente es meter el sonido al teléfono móvil. Viene con su propio software de grabación, os puedo enseñar ahora mismo estoy grabando el sonido, podéis ver el nivel de entrada, yo puedo controlar también si quiero que la señal de entrada sea más potente o más débil. Lo que pasa es que cuando he intentado tocar ese parámetro para acercarme más a 0 dB, muchas de las frecuencias se me pasan de largo. Todavía estoy tratando de hacerme a él, poquito a poco iré cogiéndole el truco y cada vez iré haciendo que los vídeos suenen mejor. Pero vamos, tened en cuenta que lo importante cuando estamos grabando audio en YouTube es que en la medida de lo posible el sonido que captamos tiene que ser suficientemente bueno para no tener que retocarlo, o por lo menos no tener que retocarlo en exceso. Porque cuanto más retocamos, más frecuencias se pierden y más extraño es el sonido. Y así lo iremos viendo. El hecho de utilizar el micro de solapa ha sido más que nada porque con el otro micro que grababa el sonido estaba muy bien, pero tener la alcachofa enorme aquí delante de la cara, pues para los vídeos no me terminaba de convencer. El otro micro con el que captaba lo hacía a través de una tarjeta de sonido de 4 canales, porque yo a la vez que grabo la voz, al instrumento lo grabo en otro canal independiente, a veces utilizando un solo micro, a veces utilizando 2 micros, para luego con un secuenciador multipistas, que en mi caso es el Logic Audio, poder tratar los dos sonidos por separado. Entonces la tarjeta de sonido es esta que tenéis aquí atrás. Y bueno, es una Roland, del mismo modo, os digo lo que cuesta, esta no es tan económica, la verdad. La que sí es muy económica es la que tengo justo encima, esta que es como una mesita de mezclas, que la sigo utilizando para tarjeta de sonido de salida. La verdad es que utilizo las 4 entradas de la tarjeta Roland y luego independientemente utilizo la tarjeta de sonido de salida, la otra, por una cuestión de evitar latencia. Si las tarjetas se saturan de algún modo, a lo mejor eso puede provocar alguna latencia. Antes en los secuenciadores no era posible hacer esto, pero ahora que sí lo es, pues me mola utilizar 2 tarjetas y así trabajan mucho más desahogadas y evito la latencia. La latencia es un pequeño retardo que puede convertirse en una locura cuando estás grabando varios instrumentos. Os dejo también el enlace a esa tarjeta en la descripción para que lo sepáis, esa sí que es muy económica. Para grabar la guitarra yo lo que utilizo es un Shure SM57, este micrófono de aquí, vale, os lo acerco un poquito, es una leyenda de micrófono, se lleva usando 30 años por lo menos, y lo utilizo para captar los sonidos de mis guitarras a través de mis amplificadores. En este sí he invertido un poco más, pero porque ya no es solo para los vídeos de YouTube, sino que lo utilizo para grabaciones. Y entonces ahí sí que necesito que la captación de frecuencias sea muy buena y que el nivel de entrada que me entrega el propio micrófono sea muy bueno. Empecé con un chiquitín de estos por USB. No os lo recomiendo porque este en particular, cuando tiraba de la propia tarjeta de sonido del ordenador, ralentizaba un poquito. No era como que tuviera latencia, era más raro todavía, porque lo que ocurría era que a medida que iban pasando los minutos era como más lento y tenía que andar recortando y ajustando con la imagen para que no se me desincronizara el vídeo con el audio. Entonces este lo deseché enseguida, además de que entrega bastante ruido de fondo cuando lo normalizas, porque el micro de por sí no tiene una señal de entrada demasiado potente. Y entonces tenía que ayudarle con la normalización. La normalización es un efecto de sonido que automáticamente hace un cálculo para acercar lo más posible tu señal a 0 dB y por tanto amplificarla y que tenga un volumen más alto.
El problema es que utilizar esa normalización provoca ruido. Si el micrófono no es bueno y capta mucho hum, mucho ruido blanco, esto se va a notar muchísimo más en cuanto subamos. Y claro, normalmente va de la mano cuando un micrófono no es capaz de captar la señal en condiciones y que le entre demasiado ruido. Son cosas que van de la mano. Voy a enchufar un momentito, y vais a escuchar cómo suena originalmente y cómo luego yo tengo que tratar el sonido de para que suene un poquito decente. Ya os digo que lo deseché muy rápido, me costó súper barato. Os dejo el precio por si os interesara. Yo no lo recomiendo, pero bueno, probablemente hay gente por ahí que lo está utilizando y le está gustando. Voy a conectarlo. Tened en cuenta que yo sigo grabando con el micrófono de solapa. No estoy hablando todavía por el micrófono baratito, que os he enseñado, el micrófono Tonor. Ahora mismo lo tengo seleccionado como dispositivo de entrada. Este es el propio micrófono, que como es USB tiene sus propios controladores. Y vamos a grabar. Si me lo acerco bien a la boca, la señal de entrada es bastante buena, pero normalmente cuando estaba grabando vídeos no podía acercármelo tanto. Voy a ponerlo a un nivel un poco más lejano, aquí. Y claro, como no es un micrófono del todo bueno, pues pierde muchísima señal. Y esto es lo que va a provocar que necesitemos hacer una normalización. Y al normalizar vamos a generar ruido, que es de lo que estábamos hablando Endorzone Gaming y yo en su momento. Vamos a escuchar lo que he grabado a la distancia a la que solía ponérmelo cuando grabábamos. Y claro, como no es un micrófono del todo bueno, pues pierde muchísima señal. Y esto es lo que va a provocar que necesitemos hacer una normalización. Y sin embargo podéis ver que no suena del todo mal, pero es porque yo estoy en mi programa de pago y en mi programa de pago yo ya tengo aquí una puerta de ruido, un limitador, un compresor, que están actuando en tiempo real en las grabaciones que yo hago. Dejadme que me voy a llevar este pedacito de audio y lo voy a sacar al Audacity, que es el programa gratuito del que he hablado más veces, y así veréis cómo podéis hacerlo vosotros sin tener que utilizar un software que cuesta dinero, hablando claro. Y claro, como no es un micrófono del todo bueno, pues pierde muchísima señal. Como veis, para empezar ha perdido mucho volumen. El volumen se lo estaba yo entregando automáticamente con mi software. Si yo abro ahora el Audacity, tengo aquí nuestro archivo en cuestión. Voy a darle un poco de zoom menos para que lo veamos entero. Imaginaos, yo cojo y le digo, quiero normalizar la señal, como os he dicho. Normalizar significa acercar a 0 dB. Entonces lo que va a hacer es amplificarlo todo hasta que se acerque lo más posible a 0 dB. Y entonces ya nos da un nivel de entrada que es el que solemos necesitar en nuestras grabaciones. Y si lo hago pedazo a pedazo consigo más nivel. Y al normalizar vamos a generar ruido, que es de lo que estábamos hablando Endorzone Gaming y yo en su momento. La verdad es que me sorprende que está metiendo muy poco ruido. Hay algo de ruido, como veis, pero no es mucho. ¿Cómo actúa la reducción de ruido? Si yo me vengo a reducción de ruido en el Audacity, ¿vale? Efecto reducción de ruido, y le digo obtener perfil de ruido, acabo de capturar ese ruido que acabáis de ver. Y entonces si yo ahora selecciono la totalidad del proyecto y le digo que quiero aplicar la reducción de ruido teniendo en cuenta el perfil de ruido que acabo de definir, me lo limpia. Habéis visto que ha desaparecido ahí. Si yo vuelvo a coger la misma zona, ya no hay tanto ruido. Hay algo, pero casi nada comparado con lo que había antes. Y al normalizar vamos a generar ruido, que es de lo que estábamos hablando Endorzone Gaming y yo en su momento. Vale, la verdad es que ha quedado bastante bien, sorprendentemente bien, habida cuenta de los resultados que he solido tener yo en anteriores intentos. Si yo siguiera aplicando reducciones de ruido, porque todavía no consigo limpiarlo del todo, la cosa quedaría bastante artificial. Y al normalizar vamos a generar ruido, que es de lo que estábamos hablando Endorzone Gaming y yo en su momento. La ventaja que tengo yo con los micrófonos que utilizo ahora es que ni siquiera tienen que pasar por ningún tipo de tratamiento. Yo normalmente siempre les doy un poco de tratamiento, pero por una cuestión de
mejorar la calidad del sonido, darle un poquito de eco, darle algo de compresión para que las cosas que diga más altas no tengan tanta diferencia con las que digo más bajas, pero la realidad es que si quisiera poner el sonido en bruto, perfectamente podría hacerlo. El siguiente paso fue este micrófono. También es muy económico, sorprendentemente económico para el aspecto que tiene, que da la impresión de que es un micrófono de los caros. La verdad que funciona muy bien, es de los que necesitan alimentación Phantom a 48 voltios. La ventaja que yo tenía con este era que no me lo tenía que pegar a la boca y podía tenerlo a una distancia, por ejemplo así, sin ningún problema, para captar el sonido correctamente y no tener que andar haciendo retoques. Que quieras que no, pues cuanto más te cuesta montar los vídeos de YouTube, pues menos regularidad tienes para subirlos. Entonces, claro, esto lo que hacía era, bueno, lo primero que no le pasaba como al otro, que se me ralentizaba y tenía que estar continuamente recortando para ajustar al vídeo. Este obviamente entraba a través de la tarjeta de sonido, de la Roland que os comento, y la verdad que la señal de entrada que tenía directamente era bastante mejor que la del otro, incluso aunque yo atacara lejos del micrófono. Os lo voy a demostrar un momento. Lo dicho, sigo grabando con el micrófono en solapa, pero bueno, veis el nivel de entrada. O sea, en cuanto me acerco un poquito, ya se dispara. Entonces tengo que alejármelo para que el nivel no sea tan grande. Si yo me pongo a grabar... Hola, hola, hey, sí, hey, hola. Sí, hey, hola, buenas, hola, hola, pues si yo me pongo a grabar, lo dicho. En este caso, como veis, incluso tal y como tengo el nivel de entrada, igual está demasiado elevado. Además, podéis comprobar que coge más dinámicas, es un micrófono que captura mucho mejor las frecuencias. En este caso, como os digo, no sería necesario hacer ningún tipo de normalización. Quizás suena un poquito extraño, lo tengo ahí un poquito oscuro, porque claro, ahora mismo la ecualización la tengo colocada pensando en el micrófono con el que estoy captando. Bueno, como veis, acabo de dejar en el suelo el micrófono y aún así sigue captando bastante señal de entrada, lo podéis comprobar aquí. El único defecto que tenía con este micrófono era que no me gustaba ver la alcachofa delante de la cara y por eso me he cambiado al micrófono de solapa. Si bien es cierto que el micrófono de solapa no suena igual de bien que este, de verdad que cuando este lo tienes bien colocado a nivel de ecualización, etcétera, el sonido que saca es muy chulo, pero me compensa. Bueno, en conclusión, sencillamente deciros que lo importante es que la fuente de entrada sea buena. Si tú tienes un buen nivel de entrada y te curras mucho que tu equipo te esté cogiendo los niveles de voz correctos y luego no tengas que retocar a posteriori, el sonido siempre va a ser más natural. Cuando tú aplicas muchas veces reducciones de ruido sobre las ondas de audio, lo que estás provocando también es que desaparezcan muchas frecuencias, porque él coge del perfil de ruido que tú le has entregado y elimina las frecuencias que tiene recogidas en ese perfil de ruido. Y entonces muchas frecuencias que no quieres que desaparezcan, desaparecen también, dejando el sonido robótico y real, como muy comprimido, como si fuera un MP3 de baja calidad. Entonces lo mejor es que el dispositivo con el que capturas la entrada del sonido sea bueno. Y luego ya, si puedes hacer como yo y tener una tarjeta con varias pistas para poder separar el sonido de la guitarra y el sonido de la voz, pues muchísimo mejor. Pensad que incluso teniendo un micrófono de menos calidad, lo que tenéis que hacer siempre es estar muy cerca del micrófono. Y nada, espero que esto os haya sido de utilidad y os haya dado alguna idea para mejorar el sonido de vuestros canales de YouTube y de los vídeos que subís. Porque creedme que lo más importante, incluso más que la calidad de imagen, aunque eso no hay que descuidarlo, es el sonido, porque si en un vídeo no se entiende bien lo que se habla o no resulta agradable lo que escuchas, no te apetece verlo. Y ya sabéis que aquí hay un riesgo, que es el riesgo del clic. El usuario, en cuanto un vídeo no le gusta un poquito, de una manera casi como un resorte, hace clic y se va a otro vídeo. Pues nada, ya sabéis que podéis dejarme preguntitas cuando queráis y yo, como buenamente pueda y según mis conocimientos, pues os las responderé lo antes posible. Venga, muchas gracias por todo. Ale, sed buenos.